por una cirugía. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a dar paso ahora al tema del día de hoy. ¿Sí? Para ello vamos a compartir la pantalla. Todos visualizan, ¿verdad? Sí, Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Entonces, el tema del día de hoy es seguridad y prevención de accidentes. ¿Pero qué tipo de accidentes? Aquellos que ocurren en una unidad hospitalaria o en realidad en un hospital. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ver cuáles son los causantes, los factores y qué es lo que deberíamos de hacer ante cualquier accidente intrahospitalario. ¿Listo? Ahora, esto nos sirve este tema para proteger al paciente de factores ya sean externos, de factores internos, de factores externos, por ejemplo, de alguna enfermedad. Para ello nosotros debemos de conocer cuál es la patología de mi paciente, cuáles son las lesiones, los peligros potenciales que van en contra de su salud, ya sea un peligro intrínseco o un peligro extrínseco. Intrínseco, algo propio del paciente. Extrínseco, algo que se puede encontrar en el entorno de la unidad del paciente. ¿Listo? Y esto nos va a ayudar a conocer aquellas acciones, actividades, aquel camino para proteger a nuestro paciente de algunos posibles peligros. ¿Listo? Para ello, se debe de actuar con actos que a veces son de sentido común. Si yo veo de repente que mi paciente está desorientado en tiempo y espacio, lo que primerito que tengo que hacer es poner las barandas de seguridad a la cama, ¿verdad? Si es un paciente que de repente con algún tipo de enfermedad mental, que sufre de crisis, entonces es un paciente potencial, un paciente en riesgo que puede sufrir alguna caída. Entonces, igual le pongo sus barandas. Entonces, yo tengo que, ¿qué hacer? Tengo que evaluar el estado también anímico, emocional, mental de mi paciente. Hay peligros que no son obvios y que requieren conocimientos técnicos. Para ello, ustedes están estudiando. Por ejemplo, el de levantar a un paciente que tiene lo que es fluidoterapia. Si yo veo que mi paciente está con una vía conectada a su suero, pues yo no voy a agarrar y le voy a decir, ¿sabe qué, señor Julio? Lo espero en el baño, ¿no? Y sabiendo que está con su suero, entonces yo tengo que tener la técnica pertinente para poder de repente cerrar la llave, llevarla a una altura determinada, con un accesorio como por ejemplo el soporte, para que no no haya retorno venoso o no se me tape tampoco esa vena. ¿Listo? La administración de medicamentos, en este caso, es necesario conocer los peligros que corre mi paciente, ya que nosotros debemos de hacer un buen uso, un uso adecuado sobre el tratamiento. Esto lo vamos a ver más adelante con más detalle. También es necesario conocer cuáles son aquellos agentes microbiológicos que van a transmitir algún tipo de enfermedad. Para ello, nosotros debemos de conocer las técnicas de esterilización, de desinfección, limpieza y desinfección, que es lo que ya hemos hecho, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que si nosotros no realizamos una buena técnica de limpieza y desinfección, vamos a dar lugar a que haya una proliferación de microorganismos, ¿sí? Los accidentes intrahospitalarios. Estos van a tener diferentes tipos de accidentes. Uno van a ser los accidentes mecánicos, como por ejemplo, las caídas de cama, de silla, en el momento que está caminando mi paciente, al salir o meterse de la ducha o de la tina, cuando hay de repente pisos muy resbalosos o que de repente están mojados, están húmedos, y nosotros para ello debemos de hacer una correcta señalización. Bien, mantener mi lugar, mi unidad hospitalaria ordenada, con el mobiliario en una posición correcta, idónea, como para que mi paciente se pueda movilizar, pueda deambular de la manera más segura, despejando las áreas de tránsito. Para ello nosotros debemos de colocar un velador cerca a la cama del paciente. Yo no lo voy a poner al frente, sabiendo que mi paciente de ese velador, va a coger materiales de higiene, materiales de uso continuo. Para ello necesitamos que este velador esté cerca de la cama de mi paciente.
colocar el timbre de emergencia cerca a mi paciente. Ahora, no es que cerca significa que está en la pared, no. Lo más recomendable es que esté en la cama de mi paciente. ¿Qué tal si es un paciente que no se puede movilizar? Pues debe de estar al lado de su mano, ¿verdad? Cualquier urgencia, emergencia, mi paciente lo coge y hace el llamado de urgencia. ¿Listo? Debemos de poner, por ejemplo, freno a las sillas, las ruedas, a las camillas, evitar cualquier tipo de lesiones. ¿Bien? ¿Cuál va a ser la prevención ante ello, ante los accidentes mecánicos? El de utilizar dispositivos mecánicos, como por ejemplo, las barandillas de seguridad. Y esto lo vamos a aplicar en qué tipos de pacientes? En pacientes ciegos, en pacientes inconscientes, en pacientes sedados, que presentan algún tipo de convulsiones, a personas que tienen algún tipo de incapacidad muscular, pacientes mayores de 70 años. Y sobre todo en estos pacientes, mantenerla durante la noche, esas barandas hacia arriba. Bien. También vamos a tener los chalecos de seguridad y los cinturones, como lo que podemos observar en las imágenes, los cuales van a permitir inmovilizar a mi paciente. Bien, obviamente con una presión adecuada, no es que ustedes también lo van a presionar con un sentido de ahorcamiento, porque en vez de ayudar al paciente, pues lo van a lesionar, ¿verdad? Vamos a tener también inmovilizadores de brazos, piernas, sobre todo aquellos pacientes inconscientes, pacientes que sufren algún tipo de crisis mental, pacientes que están desorientados en tiempo y espacio. Entonces, hay que sujetarlos, o sea, hay que aplicar lo que es la sujeción mecánica mediante inmovilizadores como muñequeras, tobilleras, y siempre guardando las medidas necesarias para que este paciente no se lesione, es decir, poner de repente apósitos de gasa con algodón, que no vaya directo en contacto de estos sujetadores con la piel de mi paciente. Bien, también vamos a tener que aplicar, por ejemplo, mitones, ¿no? Los cuales están recomendados para poder inmovilizar, digámoslo así, aquellos dispositivos como, por ejemplo, sondas nasogástricas, sondas vesicales, que permitan la inmovilización de estos. Y en el momento que mi paciente vaya a realizar un movimiento, pues no se salga mi sonda nasogástrica, no se salga mi sonda vesical, o de repente mi vía. Ahora, también vamos a tener accidentes causadas por sustancias químicas, como por ejemplo los ácidos, el alcalí, la lejía. Entonces, ante ello, nosotros siempre debemos de poner un rótulo de seguridad, donde me indique que hay sustancias químicas que me puedan dañar. Bien. También vamos a tener los accidentes terapéuticos, que son propiamente de los tratamientos. Bien. Habitualmente, por el uso incorrecto de los medicamentos. Para ello es muy importante, y ya me imagino que todos sabemos, los 5 correctos, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice los 5 correctos? Miss. A ver, espérense, ¿quién levantó la mano? A mí. Ángela, a ver, dime, Ángela. Ya. Miss, buenas tardes. Ya le digo los 5 correctos. Paciente correcto, hora correcta, dosis correcta, medicamento correcto y vía correcta. Muy bien. Esos son los 5 correctos que nosotros debemos de saber, de conocer en el momento de administrar un medicamento. Muy aparte de ello, hay los 3 yo, ¿no? Yo aplico, yo administro, ¿no? Yo registro, yo preparo. Entonces, hay que tener cuidado con la administración de estos medicamentos. Ahora, sabemos muy bien que hay unos tipos de narcóticos que debemos de tener sumo cuidado con ellos, es decir, no tenerlos a la disposición de cualquier paciente, sino guardarlos. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que son drogas más fuertes, como por ejemplo la morfina, ¿verdad? Los medicamentos que se van a usar en casa, hay que tener cuidado con ellos, de darle una receta al paciente donde la letra sea legible, donde sepa cuál es el nombre de mi medicamento. Y en el momento que se vaya a adquirir un medicamento, pues tener en cuenta, como ustedes observan en la parte superior,
pues la marca comercial, el nombre genérico, la cantidad y forma farmacéutica, la condición de venta, las advertencias y algo muy importante, el de conocer la fecha de vencimiento. ¿Listo? Es más, cuando nosotros hacemos la preparación de nuestro medicamento o nuestro tratamiento para poderlo administrar a nuestro paciente, pues lo que debo de hacer es ver mi fecha de vencimiento, ver su aspecto de mi medicamento. ¿Listo? A ver. Ahora, si de repente nosotros cometemos algún error en el momento que vamos a administrar nuestro medicamento, pues debemos de avisar automáticamente. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que a partir de un medicamento mal administrado en una dosis incorrecta, podemos ocasionar lo que es un shock anafiláctico. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver en cuanto a la prevención de caídas en pacientes hospitalizados. ¿Listo? Entonces estamos viendo ya lo que son los accidentes mecánicos. Como definición tenemos que son medidas adoptadas para disminuir la incidencia de caídas de nuestros pacientes hospitalizados, mediante la intervención dirigida a disminuir los factores que están asociados a las caídas intrahospitalarias. ¿Listo? Ahora, para ello nosotros debemos de saber qué es caída. Y según la Organización Mundial de la Salud nos dice que la caída es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente. ¿A dónde? Al suelo, en contra de su voluntad, porque es obvio que nadie quiere caerse, ¿verdad? Entonces, estas caídas van en contra de su voluntad. Hay que considerar que estas caídas son eventos adversos hospitalarios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ante cualquier caída de nuestros pacientes, nosotros debemos de informar. No es que se cayó mi paciente y listo. No, nosotros debemos de informar. Porque, ¿qué pasa si de repente es un paciente que vino casualmente porque se cayó y tiene fractura de cadera? O de repente es un paciente geronto, longevo, que tiene más de 70 años y por ahí tiene una fractura, algún tipo de hemorragia. Entonces, de sumo cuidado. Bien. Son considerados pacientes con alto riesgo de caída, ¿quiénes? Para ello, nosotros, como les decía, para medir el riesgo de mi paciente que sea vulnerable de tener una caída, yo tengo que evaluar a mis pacientes para medir si es de alto riesgo, de bajo riesgo, mediano riesgo, y de acuerdo a ello tomar las medidas necesarias. ¿Listo? Dentro de ello, ¿quiénes están considerados? Los adultos mayores de 60 años o de repente aquellos adultos frágiles. Se valora de alto riesgo y a ellos se les va a evaluar con una escala, con la escala de Doughty, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en un rato, en la siguiente diapositiva. ¿A quiénes más vamos a considerar? A menores de 6 años, a pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica. ¿Y por qué creen ustedes que debemos de considerar un paciente quirúrgico de alto riesgo ante una caída? Porque Miss aún está delicado de salud. Porque está sometido a la anestesia, Miss, también. Aún está delicado Miss de salud. Más que nada porque está es un bajo los paciente. efectos de la anestesia, porque es obvio que todo paciente que está hospitalizado es porque tiene algún tipo de daño, ¿verdad? Entonces, en este caso lo asociamos a los efectos de la anestesia, porque es obvio que desde primera instancia pues va a estar desorientado. Bien, entonces nosotros debemos considerar aquellos pacientes con posoperatorio inmediato como de alto riesgo. Bien, en pacientes también pluripatológicos o que tienen más de un tratamiento, que tienen de repente una administración de más de 4 fármacos. Sabemos muy bien que los fármacos son drogas, los cuales tienen efectos adversos, efectos secundarios, y a veces muchos de ellos causan lo que es la desorientación. Entonces, por ello nosotros debemos de considerarlos como de alto riesgo. ¿Listo?
Pregunta de Es un examen, principio activo. Sí, Miss. ¿ya? Hay que tener en consideración ello. Y esta es la escala de Downton que les decía hace un momento. Para ello, ¿qué considera Downton para poder evaluar a un paciente si es de alto riesgo? 1. Evaluar si este paciente ha sufrido caídas. Y para ello, nosotros le vamos a dar la puntuación de 1. ¿Listo? Mi paciente tiene caídas previas. Digamos que sí. Entonces ya tiene un punto. Mi paciente tiene algún tipo de medicamento, digamos, ninguno vendría a ser 0. Pero si mi paciente se le administra tranquilizantes o sedantes, ya tiene un punto. Si tiene diuréticos, tiene un punto. Hipotensores, antiparkinsonianos, antidepresivos, anestesia, cada uno de ellos va a valer un punto. ¿Y por qué se les considera a estos medicamentos y no de repente a un antibiótico? ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen algún causal en el estado emocional, a la concentración, de repente causa desorientación en el paciente. Bien, también se considera al déficit sensitivo motores, es decir, los que tienen alteraciones visuales, alteraciones auditivas, de repente en lo que son sus extremidades, tiene algún tipo de laceración, parálisis, paraplegia, ¿bien? En cuanto a su estado mental, vamos a ver si está orientado o está confuso. La deambulación, si de repente es un paciente que puede deambular con total normalidad, o si es un paciente que necesita ayuda, que es segura con ayuda, es decir, de repente utiliza lo que son muletas, insegura con ayuda, imposible, que de repente no se puede levantar para nada de la cama. Entonces a todos ellos les damos un punto. Y a los de edad, Downton considera ¿a quiénes? A los mayores de 60 años, 70 años, perdón. Entonces, de acuerdo a la puntuación que obtiene esta escala, si tiene al menos 2 puntos, ya es considerado un paciente de alto riesgo. Entonces, a ellos hay que darle las medidas de seguridad para evitar cualquier riesgo de caída. ¿Listo? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? No, Miss, todo claro. Muy bien. Ahora, los objetivos de este procedimiento que va a ser, obviamente, evitar las caídas en nuestros pacientes hospitalizados y así evitar daños severos que puedan ocasionarse por esta caída. Disminuir lo que son los eventos adversos hospitalarios, es decir, las caídas, ¿verdad? Y aumentar la seguridad de nuestro paciente. ¿Qué material nosotros vamos a utilizar? Por ejemplo, una cama articulada, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo no tengo una cama articulada, pues voy a tener una cama que es simple, plana, rígida, donde mi paciente si quiere sentarse, pues va a tener que estar sentadito sin apoyarse en nada, o se va a apoyar en una almohada la cual la puede desviar para uno u otro lado. Una mesa de noche movible, un timbre de alarma, es muy importante eso, porque ¿qué pasa si de repente mi paciente quiere ir al baño o quiere que le pongan la chata? Si no tiene ese timbre, mi paciente se va a tratar de levantar y en el momento que se levanta, pues puede sufrir una caída. Entonces, mediante el timbre, llama a la técnica de enfermería o a la enfermera para que le pueda dar su apoyo. Bien, las barandillas, el material de contención como muñequeras, tobilleras, los chalecos, los cinturones. Los dispositivos de ayuda como el andeador, las muletas, los bastones. Los accesorios de baño adecuado. ¿Y a qué me refiero con ello, chicos? Antes de que miremos esa imagen, debemos de ver las camillas con laterales abatibles también, ¿listo? Con los accesorios adecuados, les mencionaba sobre esto. A ver. Esto, chicos. Lo que ustedes observan en la imagen, los diferentes mangos, para que mi paciente cuando vaya al baño, pues tenga de dónde sostenerse, no vaya tambaleándose. Entonces, con estos manguitos, mi paciente se va a poder dirigir ya sea al sanitario o de repente a la ducha, y no solamente ponerlos de manera horizontal, sino también de manera vertical. ¿Sí?
Muy bien. En cuanto a la ejecución, vamos a ver primeramente la preparación del personal de salud y también la preparación del paciente. En cuanto al personal de salud, lo primero ante cualquier procedimiento es primeramente el lavado de manos, la colocación de los guantes y disponer de dispositivos de seguridad necesarios para mi paciente, o sea, de acuerdo a la necesidad de mi paciente. ¿Listo? Preparación del paciente. 1. Como ya sabemos, identificarnos con el paciente. Informar al paciente sobre las medidas de seguridad que se le va a aplicar. Ahora, no solo al paciente, sino también al familiar. ¿Y por qué es importante decirle al familiar? Porque imagínense que venga la mamá o de repente el hijo y vea a su papá todo sujeto, con muñequeras, pues se va a asustar. Entonces debemos siempre avisar a los familiares el por qué se le está aplicando esa sujeción mecánica. ¿Listo? Y debemos de informarles sobre su uso y la importancia. Bien. Informar al paciente y o al familiar del riesgo de sufrir caídas. Decirle, mire, el señor Juan es un paciente de alto riesgo de poder sufrir algún tipo de caídas, porque como usted sabe, se le administra 4 medicamentos, a veces para desorientado. Entonces, ya se le está informando el por qué se le va a aplicar este tipo de sujeción. ¿Bien? Fomentar la colaboración del paciente según sus posibilidades. Es decir, siempre decirles, de repente yo quiero levantarlo a mi paciente, puede decirle, no, señor Pablo, vamos a trasladarlo al sanitario para que pueda realizar sus necesidades. Entonces necesito, por favor, su colaboración, que se agarre bien de mi mano, o de repente vamos a llamar a mi compañera para que podamos movilizarlo. Entonces siempre preparándolo. Y sobre todo también preservar la intimidad, y la confidencialidad. Bien. El procedimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar, revalorar el riesgo de caída de mi paciente. Y aquí es donde utilizamos nuestra escala de Down, ¿verdad? Acondicionar la estancia según necesidades del paciente, proporcionando mobiliario adecuado, la comodidad, la seguridad del paciente, evitando cualquier obstáculo que pueda favorecer una caída, tanto en la unidad del paciente como en el baño. ¿Listo? Por eso nosotros debemos de considerar el tipo de unidad hospitalaria. Si es un paciente de 70 años, pues yo lo voy a llevar a una área hospitalaria para pacientes geriátricos. ¿Por qué? Porque ahí tiene las medidas de seguridad necesarias para que el paciente no se caiga. Colocar la mesilla de noche de manera que tenga al lado de la cama, de manera que tenga acceso directo con ella. Comprobar que la cama esté frenada, ¿bien? En posición baja, porque si lo dejamos a mi paciente que está ya de noche, 7 de la noche, en una posición Fowler, pues mi paciente se va a dormir sentado y por ahí de repente, por lo que está somnoliento, pues se me cae para un lado, ¿verdad? Proporcionar luz adecuada y que no deslumbre al paciente, es decir, una luz cálida, no fuerte. Y siempre mantener la luz difusa, como les he colocado en la imagen. Siempre en la cabecera del paciente de la unidad hospitalaria debe de tener su propia lámpara, para que en la noche pues algo le ilumine y de repente si se quiere levantar al baño pues tenga la seguridad de poder mirar por dónde está caminando. ¿Bien? También debemos de tener lo que es nuestro timbre de alarma de emergencia para poder hacer un llamado de urgencia al estar de enfermería y colocarlo al lado de la cama, en realidad encima de la cama. ¿Bien? En pacientes que puedan deambular, recomendar un calzado adecuado, antideslizantes, una ropa que, claro que no esté muy ajustada al cuerpo, ¿no? Pero que no esté muy suelta, que no tenga tiras, que lleguen al suelo y por ahí mi paciente se enrede con la tira y se nos caiga. ¿Listo? Poner al alcance pertenencias o dispositivos que lo ayuden a su deambulación, como lo que son los andadores, los bastones, las muletas. ¿Bien? Debemos colocar las barandillas laterales para que nuestros pacientes seniles
de repente con bajo nivel de conciencia, un deterioro cognitivo, que de repente esté agitado, ansioso, pues no se nos caiga. Y siempre tenemos que monitorear y observar a nuestro paciente con alto riesgo. En caso de traslado de los pacientes, pues también debemos de valorar primeramente si mi paciente es de alto, mediano o bajo riesgo para adoptar las medidas necesarias para poderlo trasladar. Siempre debemos de acompañar a nuestro paciente en la deambulación intrahospitalaria, como ustedes pueden observar en la imagen. Si es un paciente que necesita de alguna ayuda, por ejemplo, el uso de una muleta, de un andador, si bien es cierto, él puede hacerlo solo, ¿verdad? Pero tenemos que acompañarlo. ¿Qué tal si de repente por ahí vemos que hay una grada? Entonces mi paciente para subir esas gradas le va a ser un poco dificultoso. Entonces debemos estar ahí prestos para poderlo ayudar. Y siempre asegurarnos en la posición correcta de mis barandas. ¿Por qué pasa? De que a veces yo jalo mi baranda y la dejo, ya la subí. Sin embargo, si yo hago un movimiento, pues se baja mi baranda y mi paciente está expuesto a caerse. Entonces yo siempre debo de asegurarme que esté bien levantado y que haga el clic. Bien, para que no se baje esta baranda. ¿Cuáles son las actuaciones en pacientes con riesgo de caída? Debemos de responder cuanto antes a la llamada de auxilio de mi paciente que de repente sufrió una caída. Enseñar al paciente con riesgo de caída a realizar los cambios de posición lentamente. Si es un paciente que está postrado en cama, puede movilizarse, sí, pero no puede deambular, pues enseñarle cuáles son los cambios posturales y de qué manera segura los debe realizar. Mantener al paciente inconsciente siempre en una posición anatómica adecuada. No lo voy a tener en Fowler, de repente un semi-Fowler o un poco más agachado. Bien. Favorecer el acceso de mi paciente a los servicios, es decir, aquellos pacientes que toman diuréticos, aquellos pacientes que toman laxantes, pues obviamente va a estar en constante uso del sanitario. Entonces debemos ponerle una unidad hospitalaria que tenga fácil acceso al sanitario. Mantener la orientación temporoespacial del paciente en un entorno hospitalario, que tenga TV, que tenga radio, que tenga algún tipo de informativo. Es decir, mantenerlo siempre orientado, conocedor del tiempo, espacio en el cual se encuentra. Debemos evaluar periódicamente el cumplimiento de las recomendaciones de prevención de caídas. Bien, comprobar los factores de riesgo en cada turno. En pacientes que precisan de una contención física, proceder a su inmovilización. Hay que coordinar con el médico, los familiares, para poder aplicar esta contención. No es que simplemente veo a mi paciente alterado y voy y le aplico la sujeción mecánica, no. Debo de pedir también la autorización, debo de conversarlo con el médico y con los familiares. Y nuevamente reevaluar el riesgo de caída de mi paciente. ¿Cuáles son las medidas preventivas generales en el paciente infantil? Si se recuerdan, los niños son un grupo de riesgo alto que puedan sufrir caídas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver a nuestros pacientes del área de neonatología. Aquí vamos a hacer ¿qué? De que los traslados de mis recién nacidos siempre sean en cuna. Yo no voy a andar con mis recién nacidos, uno en un brazo y el otro en el otro brazo, y me voy a andar por los pasillos, no. Lo más seguro es que ustedes movilicen a este tipo de pacientes en una cuna. ¿Qué tal si de repente, Dios no quiera, puso trapear en el piso y estoy yo con mi recién nacido? Me doy mi resbalón y no solamente yo me veo afectada, sino sobre todo mi paciente, y en ese caso recién nacido. Entonces hay que prever y realizarlo con sumo cuidado. Traslado el área de partos a neonatología, ¿no? Cuando se realice estas movilizaciones. Ahora, en el caso de pediatría, es decir, ya niños mayores de 1 año, cuando el niño esté en la cuna, pues debemos de mantener siempre las barandas elevadas.
siempre tienen que estar acompañados de un familiar o de repente la enfermera. Nunca dejarlo solo. Si este niño quiere ir al baño, siempre tiene que ir acompañado. ¿Bien? Las medidas preventivas generales, en el área quirúrgica. Aquí, las barandas de la cama deben de estar siempre elevadas, porque recuerden de que en el área quirúrgica estamos hablando de un paciente que está bajo los efectos de la anestesia, ¿verdad? Entonces puede estar desorientado. ¿Listo? Se me pasó. A ver, espérenme, chicos. Muy bien. Entonces, como les decía, cuando son pacientes quirúrgicos, nosotros debemos de tener las medidas de seguridad necesarias. Uno, en el momento que esté hospitalizado en su cama, ¿verdad? En el área de recuperación, en el momento que está en su unidad hospitalaria, en el momento también que nosotros vamos a realizar el traslado de la camilla quirúrgica a la cama hospitalaria. Pues yo no lo voy a realizar solita, ¿no? Tengo que buscar la ayuda de un compañero para que podamos entre los dos trasladarlo y así evitar una posible caída. ¿Bien? Ahora, en el momento que nuestro paciente esté en la mesa quirúrgica, porque ustedes saben muy bien que en la mesa quirúrgica donde se realiza la operación propiamente dicha, pues no va a haber barandas. Entonces, tiene que estar cerca un personal de salud. Bueno, ahí tenemos al médico, al anestesiólogo, a la enfermera instrumentista, la enfermera circulante. De repente por ahí vamos a tener un interno. O sea, tenemos personal vasto para que pueda guardar la seguridad de mi paciente. ¿Bien? Y ponerle lo que es la sujeción física. Ustedes no sé si han dado cuenta o de repente, cuando vayan a visitar una sala de operaciones, pues ustedes van a ver al paciente como crucificado. No va a estar así, va a estar con los brazos abiertos. Y es ahí donde se aplica la sujeción mecánica, porque es donde van a administrar también los medicamentos. ¿Bien? Ante estos procedimientos, ustedes saben muy bien que se tiene que realizar lo que es el registro, las notas de enfermería. Ustedes en su cuadernito siempre tienen que anotar todo lo que hayan observado, como por ejemplo, el procedimiento realizado, la firma, fecha y hora de la realización del procedimiento, anotar la valoración de riesgo de caída según la escala, si mi paciente es de alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo, activar el diagnóstico de enfermería en cuanto a lo que es el riesgo de caída, cómo va evolucionando, anotar qué medidas yo tomé para que mi paciente no se caiga. Le apliqué un chaleco de seguridad, le apliqué algunos sujetadores mecánicos, le levanté lo que son las barandillas, ¿bien? Las incidencias ocurridas durante el procedimiento. De repente mi paciente es un paciente ansioso que tiene algún tipo de crisis y está en constante movimiento. Entonces yo tengo que valorar de repente el lugar donde hice mi sujeción mecánica, si hay algún tipo de eritema, de heridas en realidad, ¿ya? Y cómo responde el paciente ante el procedimiento. Si es un paciente de 70 años, pues orientado, lúcido, pero por su edad le levantamos las barandas, él sabe muy bien que se le está levantando las barandas para que durante la noche pueda dormir tranquilo, que si él realiza algún movimiento, pues va a estar seguro con esas barandas. ¿Bien? La actuación que se debe de realizar ante el paciente que sufre una caída. Estas van a ser medidas a adoptar después de producirse la caída de nuestro paciente, lo cual favorece a la mortalidad de mi paciente en cuanto a las caídas, pero las medidas obviamente van a ser que van a disminuir, porque ustedes saben muy bien que una mal caída pues puede provocar hasta la muerte de mi paciente, ¿verdad? Más aún, sobre todo si es un paciente longevo. Bien. Ustedes ya saben ya qué significa caída, cuál es su definición. Pregunta de examen, chicos. Los objetivos.
va a ser la atención inmediata al paciente que ha sufrido una caída. Su segundo objetivo es de disminuir el riesgo de mortalidad. Su ejecución, 1, va a ser ante la preparación del personal y la preparación del paciente. En cuanto a la preparación del personal, ya saben, deben de lavarse las manos, colocarse los guantes, asegurar que todo el material necesario esté a la mano. ¿Bien? En cuanto a la preparación del paciente, nos debemos de identificar con mi paciente, debemos de tranquilizarlo después de la caída y acomodarlo in situ, o sea, en el mismo sitio donde mi paciente sufrió la caída. No debemos de movilizarlo. ¿Qué tal si de repente se fracturó la cadera o por ahí tuvo una lesión en la columna vertebral? Yo por querer ir a auxiliarlo, lo cargo, hago un mal movimiento y termino de lesionar a mi paciente, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado en el momento que vayamos a movilizar a un paciente que se haya caído. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Vamos a valorar de forma inmediata la situación clínica de mi paciente. Lo primerito, ver su estado de orientación, si está lúcido orientado. Solicitar la ayuda necesaria. Si de repente necesito levantar a mi paciente, pues traeré una camilla, llamaré a otro personal de salud, avisar al médico responsable, o sea, su médico de cabecera, si en caso procede, ¿para qué? Para que lo pueda evaluar. La atención clínica al paciente en el lugar de la caída, lo que les mencionaba, 1, nivel de conciencia, los signos vitales y la valoración del daño. ¿Listo? Luego procedemos a trasladar al paciente a la cama con precaución según el grado de lesión o la indicación que se haya dado por parte del médico tratante. Evaluar los daños producidos en la caída. Por ejemplo, apoyarnos de algunas pruebas complementarias. De repente, mi paciente indica que le duele bastante la parte de la cadera. Por ahí de repente sufrió una fractura, entonces se le va a indicar que se realice una radiografía de cadera para ver si hay alguna fractura, alguna lesión o del área lesionada. Administrar los cuidados derivados de las lesiones, aplicar medidas preventivas y volver a evaluar el riesgo de caída de mi paciente, porque aparte que mi paciente es pluripatológico, tiene bastantes medicamentos, pues ya sufrió una caída. Entonces el paciente corre el riesgo de que nuevamente vuelva a caerse. Después de ello nos retiramos los guantes y nos lavamos las manos. ¿Qué consideraciones especiales debo de tener yo para poder atender a mi paciente que sufrió una caída? Debemos de vigilar las alteraciones o cambios en el nivel de conciencia durante las 24 horas posteriores a la caída. Es decir, hoy día, martes, digamos, 3:30 o 4 de la tarde, se cayó mi paciente. Yo, hasta el día de mañana, miércoles, 4 de la tarde, debo estarlo evaluando constantemente su nivel de conciencia. ¿Listo? Valorar el daño psíquico producido tras la caída con la aparición del síndrome post-caída. Es decir, mi paciente con esa caída pues se va a quedar con un miedo que de repente vuelva a caerse. Entonces se va a sentir inseguro. ¿Listo? Y también en este caso vamos a realizar el registro del procedimiento brindado. Y esto también, chicos, pregunta de examen. ¿Qué debo de apuntar cuando mi paciente se ha caído? 1, el lugar de caída, porque nosotros debemos, si un paciente se cayó en esta parte, pues debo de evaluar por qué se cayó. De repente el piso estuvo mojado, de repente el piso es resbaloso, de repente hay algún mobiliario que no le permitió la pasada. Entonces debo de evaluar el lugar. El motivo de la caída, el por qué se cayó, ¿verdad? Debemos poner la firma, fecha y hora de la caída. Porque recuerden que nosotros debemos de evaluar por 24 horas post caída su estado, su orientación, ¿verdad? Registrar el tratamiento de los cuidados brindados. Anotar las medidas adoptadas
también las incidencias ocurridas durante el procedimiento, ver y apuntar la respuesta de mi paciente frente a la caída. Otro, notificar la caída mediante registro protocolizado, lo que es, se recuerdan de que es un evento adverso hospitalario la caída, ¿verdad? Entonces eso tiene que registrarse. Y obviamente con ello se procede a la notificación. ¿Bien? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Miss, todo Todo claro, Miss. No hay ninguna pregunta entonces, todo claro. ¿Sí? sí, Miss. Muy bien, chicos. A ver. Muy bien, chicos. Antes que se nos pase, deben de tener en cuenta que la semana que viene es el examen. ¿Listo? Ustedes ya han tenido un examen piloto, ¿verdad? Va a ser similar a ese examen piloto. ¿Listo? Donde ustedes van a rendir su examen mediante la plataforma y también van a estar con el Zoom activado. Para ello, yo necesito que por favor todos tengan sus cámaras activadas. Miss, yo no tengo cámara en mi computadora. Está bien, no tienes cámara en tu computadora, pero sí tienes cámara en tu celular. Entonces, ¿qué hago? Pues mi examen lo rindo en la computadora, pero activo también mi Zoom en mi celular. Lo activo en mi celular y mientras estoy dando mi examen, pues mi celular está enfocando mi persona, digámoslo así, ¿no? Entonces yo los voy a poder observar mediante ese medio. Entonces, chicos, necesito por favor que todos para el examen tengan su cámara activada. ¿Listo? ¿Sí? Todos. Recuerden que Miss, o sea, en todo caso, Dime. ya yo trabajo solo con mi celular, tiene micrófono y audio, pero la cuestión es que voy a dar mi examen, no voy a desactivar ni el audio ni el micrófono, mientras voy dando mi examen, o sea, todo normal me pueden ver, ¿verdad? Claro, claro. O sea, si tú estás trabajando con tu celular, pues normal, porque sabes muy bien de que tú puedes salir del Zoom en el sentido de que está activado la clase con el Zoom, pero puedes visitar otra página, ¿verdad? Entonces, normal pueden darlo con el celular. Esa recomendación de hace un momento es para los chicos que trabajan en computadora y no tienen cámara web. Entonces, activan su celular. O de frente, pues lo hacen a partir del celular. ¿Listo? Lo importante, chicos, es que por favor todos me activen para ese día sus cámaras. Por ejemplo, ahorita somos 30. De los 30 estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas con la cámara habilitada. El resto, yo no sé, la verdad, si realmente están presentes o están ausentes. Porque ni siquiera ponen foto, ni siquiera activan por un ratito su cámara. Entonces, chicos, por favor, saben muy bien de que esto está evaluado. Bien, su asistencia vale 5 puntos. Cámara inhabilitada, le restamos su punto, ¿verdad? Entonces, ustedes solitos se ponen la nota. Después no se van a ver con sorpresas. Pero yo asistí todas las clases, ¿por qué tengo esa nota? Porque no activaste tu cámara. Bien. Y obviamente está de más decirles, chicos, que deben de poner sus nombres. Por ejemplo, acá yo veo un TB 558B, yo no sé quién es. Puede ser Pablo, puede ser María, pero yo no sé quién está ahí presente. Entonces, chicos, por favor, siempre identificarse. Son las normas. Ahora, veo sí, más o menos a los que están activos, pues, que tienen de repente el polo institucional, me parece muy bien. Eso también va dentro de la evaluación en cuanto a su presentación. El resto, chicos, al menos un polito blanco, ustedes ya están en tercero semestre. Entonces, por no decir, todos tienen el polo institucional. No tengo mis el polo institucional, pero tienen la chaqueta institucional, ¿verdad? O el uniforme institucional. Entonces, para el examen, al menos, chicos, les pido que estén
debidamente presentados. Bien. Ya Gina. Claro, Nuria, o sea, está bien, ustedes asisten a sus clases, marcan su asistencia, pero lamentablemente ya son normas en el sentido de que deben de activar sus cámaras. Ahora, Miss, pero yo no tengo cámara. Entonces, eso se comunica a dirección y dirección ya tiene el registro de qué personas realmente no tienen cámara, que no están activando sus cámaras porque lamentablemente no poseen una cámara web, ¿verdad? Pero aquellos chicos que sí tienen cámara, que activan cuando quieren, que de repente simplemente ponen iniciar Zoom y se van a su cocina o a deambular por el resto de su casa. Entonces, eso no, chicos. Bien. Muy bien. Entonces, como les decía hace un momento, su examen es la próxima semana. Su examen va a ser hasta el tema que se ha realizado el día de hoy. ¿Listo? ¿Sí? Sí, ¿Alguna Miss. pregunta de ello? ¿Alguna pregunta, chicos? No, Miss, ninguna. Ya, muy bien. Ninguna. Listo. Bien. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas sobre el tema que hemos tratado el día de hoy. ¿Listo? A ver. Nuri Loaiza. Nuri, quiero que me digas a qué pacientes nosotros consideramos como de alto riesgo ante una posible caída. Bueno, Miss, buenas tardes. A los pacientes que se le han administrado algún medicamento, a un paciente que haya venido de la sala quirúrgica y también podría, bueno, es lo que yo podría decir. Sobre todo un paciente que se le haya administrado por más de 4 medicamentos, ya que va a estar, y eso es todo, Miss. Ya, Nuri, por ahí nos mencionaste más de 4, ya. A ver, Noemí Guamaní. Noemí, quiero que me completes el resto de pacientes que tiene alto riesgo de sufrir alguna caída. No le entiendo. Noemí, quiero que me menciones aquellos pacientes que son de alto riesgo de sufrir una caída. Los... Noemí, ¿qué pasó? Tú siempre estás atenta. A ver, Carol Urbina. Carol, mencióname los pacientes que son de alto riesgo de sufrir una caída. Carol. Carol. Carol, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ya, Carol, mencióname aquellos pacientes que son de alto riesgo de sufrir alguna caída. Las personas adultos mayores, las personas que están con, que tienen administrado medicamentos
Am, Chicos, ¿no han prestado atención? ¿O qué pasa? ¿Ven? Eso pasa cuando no tienen la cámara activa. Mari Leticia, a ver Mari, mencióname cuáles son los pacientes de alto riesgo. Miss, ¿me escucha? Sí, Mari. Ya. Las personas que mayores, las personas que que tienen traumatismos, fracturas de cadera y las que les han administrado medicamentos. Ya. Al menos. A ver, Rosa Antonia, ¿qué otros pacientes nos faltan? Rosa Antonia. Rosa, ¿me escuchas? ¿Yo a mí? No, Antonia. Tú eres Rosa Maritza, ¿verdad? Estoy preguntando a Rosa Antonia. Rosa está ausente, creo. A ver, Rosa Maritza. ¿Me podría responder la pregunta, por favor? ¿La misma, mí? Sí. Ya, son los pacientes mayores de 65 años o 70 años, los niños menores de 6 años, los pacientes que salen del quirófano o los que son sometidos a anestesia, también los pacientes que tienen fracturas o quebraduras en su... ya eso es mami. Ya, a ver chicos, por favor, hay que tener en cuenta que aquellos pacientes de alto riesgo son mayores de 65 años o pacientes que tienen algún tipo de lesión, ¿verdad? Pacientes posquirúrgicos inmediatos, pacientes pediátricos o pacientes farmacéuticos, es decir, que a los cuales se le administran más de 4 tratamientos, ¿verdad? Eso es en general, pero tenemos también una escala, ¿verdad? La escala de Doughton, ¿verdad? Con el cual nosotros evaluamos el tipo de riesgo de mi paciente si puede sufrir algún tipo de caída. ¿Bien? A ver, Sara Laine. Sara, quiero que me digas ejemplos de accidentes mecánicos. Sara, ¿me escuchas? Es un poco entrecortado. ¿Podrían decir que apaguen los demás su micrófono, por favor? Ya. Ya, Sara. Sara, por favor, quiero que me menciones ejemplos de accidentes mecánicos. Sara Laine. Creo que Sara no está. A ver. Luz Angélica, tú que
me has levantado la mano. Mencióname ejemplos sobre accidentes mecánicos. Bueno, ya, en los accidentes mecánicos podemos tener cuando son caídas, un ejemplo, cuando, como dijo, caídas que se pueden producir en la cama, otras como caídas de la silla o cuando el paciente está caminando o cuando el paciente se va a meter a la ducha o a la tina o simplemente al salir de la ducha. Sobre todo eso, ¿no? Por casos que haya el piso está resbaloso o X motivo. Eso sería. Ya, muy bien, Luz. Ahora, Rosmer, quiero que me menciones accidentes terapéuticos. Sí, Miss. Buenas tardes a todos. Bueno, los accidentes terapéuticos más que todo se puede pasar cuando un medicamento no se puede tratar lo adecuado que es al paciente. Y entonces eso puede producir efectos adversos y eso sería que son los accidentes terapéuticos. Ya. A ver, Willy Salva. Quiero que me menciones los 5 correctos. Miss, ¿se escucha? Willy, quiero que me Sí. menciones los 5 correctos. Ya, paciente correcto, hora correcta, medicamento correcto y ¿cómo se llama? Ya, y se me pasó. A ver, Medicamento correcto. te faltan 2, si no me equivoco. Correcta. Paciente, hora correcta, medicamento correcto, paciente correcto. Chispas. Willy, a ver. Sí, ya me acordé. Es ¿cómo se llama? Lo que es paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, la vía correcta y es la que faltaba, las dos, dosis y la vía correcta. Ya, a ver, entonces recordemos. 1 va a ser paciente correcto, ¿verdad? Medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta y vía correcta. Son los 5 correctos para poder administrar un medicamento. Chicos, por favor, no olviden eso. Es pregunta de examen. ¿Ya? Bien. ¿Y cuáles son los accidentes por agentes químicos? Cris, a ver, Cris. Cris, ¿me escuchas? Cris. Tampoco está Cris. Jenny misma. A ver, Jenny, mencióname los agentes, los accidentes por agentes químicos. Jenny. Dígame. Jenny, mencióname cuáles son aquellos agentes químicos que pueden provocar un accidente hospitalario. Hospitalario, ¿qué podría ser? Miss, me va a disculpar, me botó Zoom y no podía ingresar. Ingresé hace un momentito, no escuché lamentablemente todas las... Pero sí eran algunas cosas, pero no recuerdo qué eran. Jenny, en los agentes químicos debemos de considerar de repente aquellos desinfectantes, el alcacide, la misma lejía, o algunas sustancias que son utilizadas en laboratorio, los cuales pueden repercutir en
en el paciente. Es decir, nosotros siempre debemos de rotular o hacer una señalización pertinente para que el paciente tenga cuidado de no tocar ciertos materiales, ¿ya? A ver, me gustaría que me digan ahora sobre las medidas preventivas ante un paciente infantil. Si hablamos de un paciente neonato, ¿qué debemos de considerar? A ver, ¿a quién? Melanie Serrano. Melanie, mencióname cuáles son aquellas medidas preventivas para evitar una caída en un neonato. Melanie. Sí, Miss, les he escuchado. Ya, Melanie, como te vuelvo a repetir, mencióname aquellas medidas preventivas para evitar una caída en un neonato. Medidas preventivas para evitar la caída de un neonato. Sería ¿Te recuerdas, Melanie? No, Miss. Melanie. A ver, Isabel Aguirre. Isabel, quiero que me digas aquellas medidas preventivas para evitar una caída en un neonato. Ya, sería que el neonato siempre debe estar en la cuna y si algún examen se va a realizar, también se debe trasladarlo en la cuna. ¿Ya? Sobre todo en cuanto en su traslado, ¿verdad? Debe de mantenerse en una cuna, ¿sí? A ver, Ángela Torres, en cuanto a un paciente pediátrico, ¿qué medidas preventivas debo de tener para evitar una caída en ellos? En un pediátrico me dice, ¿verdad, Miss? Ya. Pediátrico. Hoy mismo me acuerdo esa parte. Bien, creo que no están prestando atención, chicos. A ver, Gaby Cuti, mencióname aquellas medidas preventivas para un paciente pediátrico. Gaby. Gaby, ¿me escuchas? Gaby, activa tu audio. Uno sería las barandillas. ¿Ya? El otro sería siempre estar observando al paciente, en observación. ¿Qué más? A ver. Otro sería... Ay, no me recuerdo. A ver, Jessica Chura, levantaste la mano. Mencióname cuáles son aquellas medidas preventivas en un paciente pediátrico.
Igualmente que mi compañera, las barandas de la cama, estar acompañando al niño, y eso sería mis. A ver, falta. ¿Quién más quiere responder? A ver, levante la manita. Para un neonato, ¿no, Miss? Un pediátrico. A ver, Isabel, levantaste la mano. Un paciente pediátrico, ¿qué medidas debemos de tener? Si no me equivoco, me dices que el niño, si está en la cuna, como dicen, debe mantener los lados laterales elevados. Y aparte, también informar al familiar que siempre estén acompañando al pediatra, al niño. Y otra es que cuando se va a realizar un examen, pues el personal debe acompañar al niño ya salido de la cuna. Ya. También sería mis acompañarlo en los servicios, digamos, si el niño quiere salir al baño, también tenemos que acompañarlo como personal. Claro, muy bien. Eso también. Ahora, ¿qué medidas? Miss, ¿podría ser una buena iluminación? Por si. Claro, también. Esa es una de las medidas preventivas generales para cualquier paciente. ¿Ya? Ahora, quiero que me mencionen aquellas medidas preventivas en un paciente para trasladar a un paciente. ¿Quién me dice? A ver. Una silla de ruedas. Ya, trasladarlo en una silla de rueda. Ajá, lo mismo que mi compañera, pero cuando digamos el paciente no puede movilizarse por solo, y acompaña una señorita, o sea, para que, digamos, como usted en las escaleras, oiga, barandillas donde uno va a ser, en cambio, usted con una enfermera le va a ayudar a bajar las escaleras en amuletas, silla de ruedas y en... Ya. En todo Miss, caso. una pregunta. Dime, ¿quién me pregunta? Yo, Jessica Chura Javier, Miss, una pregunta. Cuando el bebé recién nace, ¿cómo se llama el material o en el que se le va a sacar al bebé para llevárselo a la incubadora? No me recuerdo cómo se llama. Es una cuna. Ah, ya, Miss, En realidad gracias. es una cuna. Claro que es un tipo de cuna, con rueditas. que le va a brindar lo que es una, ¿cómo se llama? Que emita calor. No es incubadora, pero es una cuna que va a emitir un calor especial para que el recién nacido se mantenga todavía calientito, como que si estuviera en el vientre materno. ¿Ya? Ahora hay que tener en cuenta de que para ello nosotros, ante un parto, se debe de evaluar las características del recién nacido. Si es un recién nacido prematuro, pues la incubadora ya tiene que estar dentro de la sala de operaciones. ¿Ya? No es que se le va a poner en una cuna y luego lo llevan a una incubadora. Es muy diferente a que de repente yo en el momento del parto, pues me nazca un recién nacido inmunodeprimido, que haya tenido algún tipo de lesión, que de repente sea un paciente o de repente un recién nacido que haya tenido algún tipo de sufrimiento fetal. Entonces se ve en el momento, de repente que se haya expirado. Le hago el recibimiento al recién nacido, lo atiendo, le doy la atención pertinente y rápidamente lo llevo a una incubadora. Pero como vuelvo a repetir, es muy importante saber las características con las cuales van a nacer mi bebé, ¿ya? Para que yo ya tenga al alcance mi incubadora. Pero sí hay cunas especiales que mantienen la temperatura del recién nacido. Bien. Muy bien. Listo, chicos. Una pregunta más. ¿Ya? A ver.
¿Qué materiales yo voy a necesitar para evitar una caída, un accidente intrahospitalario? Esa pregunta me la va a responder ¿quién? Daisy, a ver, Daisy Arucutipa. Mencióname el material necesario para evitar un accidente intrahospitalario. Para que el paciente no se caiga, Miss. Sí. Sería barras, barras de lado para que no se caiga. Barandas, ¿verdad? Barandas. Barandas. ¿Qué más? Cualquier emergencia que pase, una campana, algo para que podamos ir en su ayuda. El timbre de emergencia. Sí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más dice? Colocar una cuña a su lado por cualquier emergencia. ¿Qué más? A ver. Solo sabría eso. Ya, Daisy, al menos nos has dicho algunos. A ver, Luz Angélica, ¿qué otros materiales necesito yo también para brindar seguridad a mi paciente? Ya, Miss, como dijo mi compañera, entre estas están las barandillas y también está lo que es el timbre de alarma. Y para esto lo principal también se utiliza lo que es la cama articulada, luego una mesa de noche la cual se pueda mover, luego sería el sillón, Miss, después dispositivos de ayuda, o sea, con lo que se pueda movilizar también el paciente, como pueden ser bastones o en casos también muletas. Luego, para que vaya al baño, que son accesorios, cuáles tienen que ser los correspondientes. Luego sería como tipo, decía algo así sobre los materiales, sobre que tenían que tener, creo, como muñeteras o algo así como tobilleras. Bueno, eso es lo que recuerdo. Miss, ¿puedo intervenir? Sí, ¿quién me habla? Jessica, Miss. Miss, también sería la señalización de los lugares. Ya, también. Y un ambiente adecuado. Que tenga barandas, como por ejemplo el baño, ¿verdad? Para que se pueda movilizar, sobre todo en pacientes geriátricos. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que dijeron, la cama articulada, el sillón, que la mesa de noche esté al lado de la cama, dispositivos como el andador, las muletas, el bastón, que esté a la mano. Después, ¿qué más? Las muñequeras, el chaleco de seguridad, las tobilleras. Algo muy importante, nunca se olviden, el timbre de emergencia. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces, como vuelvo a repetir, el examen de la siguiente semana es hasta el tema del día de hoy. ¿Sí? La única tarea que ustedes van a tener es la de realizar su resumen. Igual va a estar activada el área para que ustedes puedan subir su resumen. Por favor, chicos, estudien. El examen va a ser por medio de la plataforma, similar al examen piloto que tuvieron hace poco. Por favor, todos con sus cámaras activas. Va a ser parte de la evaluación. ¿Ya? No se vean, por favor, sorprendidos. El examen va a tener ciertas normas, como por ejemplo, ustedes se pueden haber dado cuenta en la prueba piloto. 1, digamos, si son 10 preguntas, la pregunta 1, no me recuerdo, paso a la pregunta 2. No, chicos, no va a haber esa posibilidad de que puedan retroceder, ¿ya? Me equivoqué en marcar la respuesta, no era la A, era la B. Tampoco va a haber esa oportunidad.
Entonces, ustedes en el momento que estén dando su examen, tienen que estar seguros de lo que van a dar, de lo que van a marcar. Si están seguros que es la D, pues marco la D. Y chicos, de repente se les va a hacer un poco fácil en algunas personas, aunque confío en su capacidad, pero va a haber obviamente ciertas personas que van a usar sus plagios, chicos. Evitemos los plagios. Yo no me hago el daño se lo hacen ustedes, porque de repente lo probable es de que haya un examen escrito al final y de repente sea de todo el curso. Entonces evitemos eso, por favor. Vayan estudiando poco a poco. Rindan su examen a conciencia. ¿Bien? ¿Qué más? Nada más, chicos. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Miss, ¿el examen cuánto tiempo va a durar y a partir de qué hora va a ser exactamente? El examen va a durar aproximadamente 10 minutos o si de repente menos, pero más no va a ser el examen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque imagínense, si son 10 o de repente menos preguntas, una pregunta por minuto creo que es suficiente para que ustedes puedan responderlo. Porque acá no van a llenar, o sea, textos, van a marcar, van a relacionar o van a completar con una palabra. ¿Bien? Entonces, van a tener tiempo suficiente para poder rendir un examen. ¿Listo? ¿A qué hora? Obviamente va a ser dentro de la hora de clases. Puede ser de repente que sea a las 9, 9:10 o 9:30. Ay, perdón, con ustedes a partir de las 3. Uh-huh. ¿Alguna pregunta más? Pero va a empezar a las 3 en punto, no creo. Supongo que será 3:10 más o menos. Empezaremos 3:10, 3:15. Como vuelvo a repetir, va a ser dentro de las horas de clase. ¿Ya? Ya, Miss. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Miss, una pregunta. ¿Me escucha, Miss? Sí. Miss, la revisión del portafolio, ¿cómo se va a realizar? Ya. Está de más decirles, chicos, que las tareas que ustedes están realizando, todas las tareas ustedes la cuelgan, ¿verdad? Es decir, las suben a la plataforma. Ah, chicos, me olvidaba de eso. La plataforma tiene un programa especial que lo que hace es promediar. Es decir, los chicos que han subido sus tareas, pues se les va a poner directamente ahí su nota y la plataforma las va a promediar. Por lo tanto, chicos que no han subido a la plataforma su tarea, pues van a tener que hacerlo. Y si no lo han hecho, chicos, pues imagínense, va a ser doble trabajo. Por eso les recomiendo y siempre les he dicho, no hagan doble trabajo. Suban desde ya sus tareas a la plataforma, no lo manden por el WhatsApp, porque tarde o temprano se les va a acumular y van a tener que mandar en bloque sus tareas. A ver, si no cargaban ahora una tarea, imagínense cuántas tareas. Entonces, chicos, por favor, las tareas por vía plataforma. Ahora, quedamos en algo de los videos. Cada una de las personas que ha mandado después de la hora ya sabe en qué quedamos. Les he permitido hasta la tarea de ahora que me manden WhatsApp. No todos han cumplido. 2. ¿Cómo se llama? El profesor Juan les ha mandado, yo he visto, he observado, a todos los grupos les ha mandado un tutorial de cómo crear ese canal de YouTube y cómo poder subir el video y copiar el link. El link se copia en un Word, lo nombran, video de tendido de cama cerrada o XTEM, el link y yo lo aperturo. Chicos, tienen que ser ordenados. No me pueden estar mandando sus tareas a libre albedrío. Tomo la foto y listo, ya está. No, ya les he dicho bien claro, fotos no voy a revisar. Siempre y cuando ustedes me presenten bien, con su nombre, en un Word, ahí yo voy a revisar. Entonces, chicos, tienen que ser ordenaditos, por favor. ¿Listo? Yo ya les voy a avisar en el momento que yo active nuevamente la plataforma para que todos los chicos que me han presentado por WhatsApp sus tareas, pues lo suban a la plataforma.
¿Listo? Entonces, las tareas a partir de ahora, sabiendo esto, aunque ya les había dicho con anterioridad, pues súbanlo a la plataforma, por favor. ¿Por qué? Porque la plataforma debe tener un precedente, un registro de todas las tareas que ustedes están presentando. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Por favor, estudien. ¿Bien? Chao, chicos, cuídense. Chao, Miss, cuídese, gracias. Chao, Miss, cuídese.